Let's go. Roll. ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte, en esta sección que hemos llamado Disrumpiendo las Finanzas, donde me acompaña como siempre Rodrigo Caballero. ¿Cómo estás? Hola, bien, Mauricio, gracias. Y aprovechando que estoy con Rodrigo, que estamos empezando, digámoslo así, la segunda parte del año. Algo que no he mencionado es que Rodrigo tiene un doctorado en contaduría, es profesor en el TEC de Monterrey y en este semestre va a dar entre varias clases, una de ellas es valuación de empresas. Y esa es la razón, el motivo de este episodio donde Rodrigo nos va a compartir pues qué es una evaluación, para qué sirve, cuáles son sus limitaciones, dónde están las aplicaciones reales y nos va a mostrar una serie de ejemplos, nos va a platicar algunos ejemplos de eventos que han sucedido en relación a las evaluaciones. Rodrigo, ¿qué es una evaluación? Bueno, el encontrar el valor, siempre el ejemplo que utilizo en la clase es, y es uno muy exagerado, pero que da justamente en el clavo, es ¿qué cuesta más? Un lingote de oro o comprar la misma cantidad en agua. Siempre va a costar mucho más el oro que el agua, pero ¿cuál vale más? Si tú te quedas en una isla desierta, ¿qué prefieres tener? ¿10 lingotes de oro o suficiente agua para vivir allí en el mes? Entonces definitivamente te vas a ir por el agua. Entonces el valor que le da a... ¿Qué tiene más valor para el humano? Pues el agua definitivamente, ¿no? Pero ¿qué cuesta más para el humano? Pues el lingote. Entonces justamente esa es la diferencia entre valor y precio. Precio es lo que nosotros hemos asignado a los diferentes productos y servicios que existen, y valor es lo que realmente nos genera a nosotros el bienestar que nos puede generar. Y en la parte de evaluación de empresas, que es lo que vamos a platicar, es qué bienestar económico nos puede ir generando, que en eh, a bienestar económico le llamamos a qué flujo, cuánto flujo nos puede ir generando a través del tiempo, ¿no? En el caso del lingote de oro y del agua, ¿cómo llegarías a darles un precio o un valor en este ejemplo que me mencionas? Claro, digo, el precio del lingote y del agua son a final de cuentas asignados por la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, el hecho de que haya escasez de oro, eso es lo que genera que suba el precio y que nosotros lo deseemos, ¿no? Y lo deseamos, ¿por qué? Porque al final de cuentas nuestras necesidades básicas quedan cubiertas y empezamos a echarle ojo a otras cosas, y eso es a lo que brilla, ¿no? Que es el oro, ¿no? Y por el lado del agua también el precio lo asignamos por medio de oferta y demanda, y si llegara a faltar agua, toco madera, pero si llegara a haber un tema importante sobre eso, pues evidentemente no va a haber de otra que el precio se va a subir, ¿no? Pero mientras que haya suficiente agua para todos, se va a mantener el precio bajo. Y por el lado del valor, pues yo el valor del oro lo pongo, al menos para mí, cercano a cero, porque no me genera tanto bienestar, a diferencia de lo que es el agua, que de hecho lo pondría como uno de los productos más valiosos en mi vida. Y ese es justamente... ¿Por qué? Porque no pudiera vivir más de una semana sin ella. Okay. Entonces, justamente esa es la manera en la que se asigna. Una es por oferta y demanda, y otra es por realmente cómo me está generando este bienestar, ¿no? Ok. Aquí en Monterrey pues ya hemos estado sin agua, ¿verdad? Sí, ya valoramos más. El proceso de evaluación, ¿cómo se realiza? Ya. Entonces, ahora pasando a la parte de la empresa, muchas veces podemos creer que el valor de la empresa es asignado por
los muebles o inmuebles que tiene la empresa, ¿no? Ajá. Si alguien que desconoce de este tema le dices cuánto vale tu empresa, puede ser que se ponga a contar cuántas computadoras tiene, cuántas mesas, si tiene un terreno, pero en realidad eso no es lo que le asigna el valor a la empresa, sino cuánto te puede generar de dinero a través del tiempo. Y al final de cuentas eso es mucho más valioso porque tu empresa no solamente es un conjunto de cosas que se pusieron en un lugar, sino que también genera un intangible que tú no te das cuenta, que es toda la marca que has creado, el posicionamiento y este tipo de cosas se ven reflejadas en el flujo, que el flujo viene siendo la cantidad de dinero que puedes generar al mes. Entonces, la manera en la cual nosotros encontramos su valor es proyectar los años hasta infinito, imaginando que la empresa no va a morir nunca. Por ejemplo, Coca-Cola, que nací y Coca-Cola que existía, moriré y seguramente en mi velorio va a haber una Coca-Cola. Entonces, por eso lo ponemos infinito y todos estos flujos, esta cantidad de dinero que te va a generar año tras año, la traemos al día de hoy y eso es el valor de la empresa. Ok, pero estamos diciendo que hay componentes intangibles que hay que adicionar, como la marca. ¿Y esa cómo la puedes cuantificar en pesos y centavos? Entonces es ahí donde empiezan los retos de la evaluación. Ah. Y justamente hay uno de los principales investigadores o autores de la evaluación que se llama Aswad Damodaran. Él menciona que evaluar no es una cuestión 100% eh, cuantificable o, mejor dicho, científica. Él dice que es una parte donde sí hay ciencia, donde sí hay objetividad, pero también hay partes donde hay subjetividades. Y más que ponerlo como 100% una ciencia la evaluación, el método de evaluación lo hacemos más como el cocinar, ¿no? Y a lo que voy con esto es de que si nosotros queremos asignar el valor de una marca o de cuestiones intangibles como el posicionamiento que tienes, etcétera, etcétera, siempre va a haber diferencias entre los analistas que estén haciendo la evaluación. Entonces, ese es, al final de cuentas, uno de los principales retos que existen en la evaluación. Y ahí es donde suele estar ese picante, esa subjetividad del analista. Hay analistas que van a decir que tu marca vale muchísimo, otros que tu marca no vale tanto. Y justamente es ahí donde empieza esta parte retadora y ambigua de la evaluación. Por eso dicen que es arte y ciencia por algunas personas, ¿no? Ahora, lo que estamos diciendo es que esos flujos proyectados hacia futuro, pues tienen una referencia que no hay otra más que ir a ver hacia el pasado. ¿O hay otra manera? Sí, definitivamente uno de los principales aspectos que tienes que hacer antes de proyectar es entender cómo está funcionando la empresa en los años pasados. Por esa razón, evaluar una empresa que ya está consolidada suele ser mucho más eh, probable que esa evaluación sea más acertada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Coca-Cola, que ya lleva tantos años, el saber cómo le va a ir en los siguientes años no es tan complicado porque ya está consolidada, a diferencia de una empresa como Tesla, Ujú, que es un reto saber cómo va a estar en el futuro. ujú. Pero definitivamente el pasado es un componente muy valioso para poder hacer, encontrar el valor, ¿no? Muy bien. En relación a la evaluación, eh, ¿cómo definirías o cuáles serían las limitaciones de la misma? Claro, en esta parte del tema de intangibles y lo que viene siendo la marca o empresas difíciles como las de tecnología, esas suelen ser limitantes importantes en términos de evaluación. ¿Por qué? Porque en realidad no podemos determinar con precisión cuánto cuesta tu marca. Mm, Entonces empiezan ese tipo de subjetividades. Entonces eso al final viene siendo una limitante. mm. Otra, pues al final de cuentas, nadie puede saber cuál es el futuro. Entonces podemos tener una referencia con el pasado,
y con base a eso hacer proyecciones de las ventas de los siguientes años. Mm, Pero eso no nos da garantías de que eso vaya a pasar. mm, Entonces, al final, cualquier evaluación que hagamos va a terminar en un supuesto. No podemos pensar que la evaluación es un hecho lo que estamos consiguiendo, ¿no? mm. Solo son supuestos porque nunca vamos a entender qué va a ser de las ventas del día de mañana, ¿no? Entonces, esa es otra limitante. Y al final de cuentas, creo que por eso insistir con ese lado de que cuando evaluamos una empresa es mitad ciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar bien, ¿no? Mm, Tenemos que usar las fórmulas bien. Y mitad arte, ¿por qué? Porque al momento en el que uno hace las proyecciones, es ahí donde empieza cada quien a ponerle el mole que quiere, mm, el sabor que quiere. Y mm, uno puede ser más pesimista, otro más optimista. Y al final empiezan a ver esas diferencias. Y esa al final es una limitante porque no mm. es un valor en específico lo que conseguimos, sino que solo un supuesto. Ahora esto abre la puerta a que haya intereses de por medio. Vimos el caso de WeWork, las oficinas en renta, donde de un día a otro pasaron a más de $1,000 millones en valuación para finalmente intentar salir a bolsa y pues de repente pues el mercado dijo, oye, ¿cómo este modelo puede costar eso? ¿Cómo puedes valuar esta empresa a ese valor? Entonces vino ahí una debacle muy fuerte, ¿no? Y hemos visto en empresas tecnológicas donde ya hay unicornios, donde se proyecta o se vende la idea de que el tamaño del mercado es muy grande, el producto es innovador y los dueños o socios de la empresa pues están muy bien posicionados y pues dan la impresión de que todo lo que tocan es oro Claro. y eso hace que la evaluación pues tome proporciones inimaginables. Entonces, ¿coincides en que esto pues se presta a interpretaciones varias? Claro, definitivo. Y de hecho, la idea es de que por más subjetivo que sea esa parte artística, pues que trates de hacerlo de la manera más honesta, ¿no? Pero quieras o no, al final de cuentas, eh, siempre va a estar un poquito más inclinado hacia el favor del analista que se encuentre, ¿no? Siempre si tú vas a tener una empresa y estás haciendo la evaluación para vender un pedazo de ella, pues seguramente tus números van a ser más alegres, a diferencia de si tú eres la persona que va a comprar la empresa, pues tus números van a ser más pesimistas. ¿Por qué? Pues porque si tú quieres comprar la empresa, pues vas a quedarte más a la defensiva, Ujú, pero si tú quieres vender tu empresa, pues vas a ser como mucho más orgulloso de ella y ujú, obviamente le vas a incrementar el valor. Y es ahí ujú. justamente donde tanto el comprador como el vendedor tienen que ver cada uno la historia que puso en sus proyecciones y que coincidan, ¿no? Ok. Yéndonos un poco a las empresas que cotizan, pues toda la banca de inversión tiene departamentos que se especializan en evaluar empresas de ciertos segmentos. Vamos a decir que estamos en alimentos y está, por ejemplo, Gruma, ¿te parece? Ujú, Bimbo, ¿te parece? ujú. Que pudieran estar en ese segmento. Pero ¿qué pasa cuando distintos analistas, una de dos, o coinciden demasiado cerca o están muy alejados de tener la misma visión? A lo mejor estando en ese empleo, pues a lo mejor no quisieras disrumpir con una evaluación muy alejada del resto. ¿Podría darse ese caso? Pues creo que cuando quedan muy acercadas suele pasar más que nada en sectores ya más consolidados o que sus productos no son tan elásticos. Ujú, Por ejemplo, el sector de comida, las evaluaciones esperaría que fueran mucho más, coincidieran más entre analistas. ¿Por qué? Porque suelen ser empresas un poco más consolidadas, suelen ser, el negocio de la comida es más acertado, porque no puedes cambiar de un día para otro
las ventas, suelen mantener más orden. Entonces, creo que va más que nada por el sector que por otra cosa. Si tú te vas a los sectores de tecnología, la manera en la que pueden estar valuando, insisto, con Tesla, de que unos la ponen casi en $1 y otros en $1000. Ujú. Entonces ahí cambia muchísimo porque hay mucho margen de juego en qué va a pensar Elon Musk mañana, cuáles son las diferentes tecnologías que van a seguir creando. Y creo que va más por ese lado de qué tanto te permite jugar la empresa con la historia que se viene que por otra cosa. Ahí me gustaría mencionar que sería bueno cuando se trata del inversionista que va a invertir su dinero en una empresa, la que sea que cotice, pues no se deje guiar por una sola proyección de un solo analista, que luego lo que yo veo es, salió en el diario, un diario conocido, salió en analista a decir las acciones de esta empresa deberían rondar en tanto. Pero lo cierto es que esa es una opinión única y pues hay muchas más, ¿no? Sería bueno, un buen consejo, pues no quedarse con una sola idea, pues porque volvemos a repetir, es un trabajo que a veces es hasta ingrato, ¿no? Cuando aciertas, pues es lo que se esperaba. Pero cuando no aciertas, pues eres el más odiado Claro. de la ciudad, ¿no? Entonces es un trabajo que es complicado, ¿no? ¿Dónde se ven los beneficios de la evaluación? Bueno, pero déjame mencionar un poco lo que coincido mucho en lo que dices, de no dejarte llevar solo por Opinión. una opinión. Y también creo que malinterpretamos la forma en la que utilizamos el resultado final del analista. Muchas veces nada más vemos el valor final y ya nos quedamos con eso y decimos, ah, mira, sí hay que invertir o no hay que invertir. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es ver de qué manera llegó el analista a ese valor final y si te convence o no te convence la manera en la cual él hizo las proyecciones. Y también otra cosa que me parece importante es no solo ver un analista, sino que hacer una comparación de varios. Ujú. Igual me parece que es importante. Bueno, sí, aunque sabemos que como seres humanos nos gusta lo fácil, ¿no? Pónmelo en como que en blanco y negro, ¿no? Dime si conviene o no conviene, en si está el precio o ronda tal precio, o si no, o sea, no Claro, llegamos a ese nivel de, pues de arrastrar el lápiz, de investigar, de educarse, de tratar de entender más, ¿no? Por eso se lo dejamos ahora sí que a los expertos, ¿no? claro. Y lo que dice del tamaño del experto, del especialista, pues somos capaces de creerle o no, ¿no? Ahorita que el dólar está dando mucho de qué hablar, pues a inicio de hace 2, 3 años recuerdo que varios economistas habían dicho esto se va a 23, pero así, ¿no? Y ahora les tiran mucho en redes, pues porque andamos rondando los 17 Sí, por momentos debajo pero digo, las circunstancias también en cambio, se modifican, ¿no? claro. Y no es que uno lo haga de mala fe, sino que bueno, a veces para llegar a ese valor, pues tenemos que tomar datos del presente, pero muchos, como tú dijiste, de analizar el pasado y su comportamiento, ¿no? Y Claro, eso es lo que te vuelve un experto, so pena de equivocarte. claro. Te preguntaba, ¿dónde vemos los beneficios de la evaluación? Sí, lo padre de la evaluación es que se puede utilizar en diferentes áreas de las finanzas. Por ejemplo, en la parte corporativa, lo que siempre le digo a los alumnos es de que es muy enriquecedor si tú quisieras ser en un futuro el director financiero de una empresa. ¿Por qué? Porque cuando tú haces el modelo financiero y buscas hacer las proyecciones, como platicábamos, lo primero que tienes que hacer es entender a la empresa. Entonces, al momento de entenderla y hacer las proyecciones, puedes ir viendo y jugando de qué estrategia puedes hacer para que esas proyecciones crezcan aún más. Ujú. Entonces te sirve como un tablero de juego para saber a qué moverle y no y tomar mejores decisiones. Entonces una sería para la dirección financiera.
Otra sería para fusiones y adquisiciones, ¿no? Que tú estás en el área en donde tiene mucho dinero la empresa y quiere buscar adquirir nuevas empresas del mismo giro, ¿no? Entonces, el buscar empresas que tengan, tener ese colmillo para saber cuáles están vendiéndose muy baratas y que te pueda convenir, lo puedes hacer a través de la evaluación. Y el otro punto donde se utiliza mucho es en la parte de administración de portafolios, donde haces la evaluación de las diferentes empresas que cotizan en bolsa y de esa manera entiendes mejor a qué estás invirtiendo y si se encuentra la acción por encima o por debajo del valor, ¿no? Sí. Tal vez a un rango no tan encumbrado, tal vez le serviría al empresario para saber pues cuánto realmente vale su empresa y no algo subjetivo, ¿no? Donde pues yo creo que vale tanto, llega mi compadre y dice pues te ofrezco tanto, serviría para ahí, ¿no? Claro. Proyectos inmobiliarios también. Y bueno, para poder hacer todos esos ajustes en la parte financiera sobre qué indicadores mover para lograr eficiencias. Claro. Muy bien. Adicionalmente, ¿es difícil aprender esto? ¿Requiere cursos tan complicados en el NYU como este señor Sí. muy renombrado o aquí mismo? ¿Cuánto dura un curso de estos? ¿Qué es lo que hay que saber? ¿Cómo podría alguien interesado pues tener por lo menos lo básico sin tener que estudiar una carrera de finanzas? Sí. Bueno, pues en realidad creo que una evaluación puede ser algo que se hace en una hora o puede ser un seguimiento de toda la vida, ¿no? Que hay Ajá. personas que se dedican profesionalmente a esto y todos los días, literalmente su trabajo del día a día es darle seguimiento solo a 5, 6, máximo 7 empresas. Entonces, obviamente eso no es un trabajo de una hora. A lo que voy es de que hay evaluaciones rápidas, que así les llamo yo, donde tú agarras y puedes encontrar hacer la técnica de ver un poquito la historia, que son los estados financieros, y a través de eso buscas el flujo, haces una proyección muy simplista, descuenta los flujos con esta técnica del valor presente y ya con eso sacas el valor, ¿no? Es algo que puede ser muy rápido, pero obviamente no puedes fiarte de ese valor, Ujú. aunque esa técnica rápida te puede servir para entender a la empresa, que eso está padre. Ujú. Entonces creo que este es un área en donde puedes, si lo mantienes muy simple, pudieras aprender en un par de meses lo básico para hacer una evaluación básica. Claro. Pero también es un trabajo que pudiera extenderse. Ujú. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando uno proyecta, utilizas estadística. Ujú. Entonces, puedes hacerlo desde un promedio básico hasta llevarte regresiones para tratar de entender cómo se va a comportar las ventas, ¿no? O quizás cosas aún más complejas. Entonces, lo padre es eso. Es como, incluso por eso es como cocinar, porque Exacto. uno puede agarrar y hacer una quesadilla y aprendiste rápido a hacerlo. Ujú. Pero si tú quieres hacer un verdadero chef que tenga un restaurante Michelin, pues Ujú. es algo que te va a tomar muchos años. Ujú. Entonces, es exactamente lo mismo con la evaluación, porque lo puedes hacer tan simple o tan complejo, pero lo importante es hacer algo complejo que se mantenga simple. Y No, ese es verdaderamente el reto, ¿no? Y ese sí te toma muchos más años. es correcto, Pero sí. sí, Este, que se animen porque sí es algo que puedes empezar a practicar con prontitud, pero si quieres llegar a ese grado de expertise, pues es algo que te va a tomar tiempo. Muy bien. Pues aprecio lo que nos has compartido. No sé si quieras dejar algunos comentarios finales. No, pues nada más. Para los interesados en el tema de evaluación, les digo que se animen. Si me quieren escribir ahí en las redes sociales, en Instagram o en Twitter, busquen Rodrigo Caballero. No, la verdad es que no me sé mi nombre. Este, eh, y la otra cosa es, si no te interesa la parte de evaluación, creo que es importante que nos quedemos o sea, si no te interesa profundizar, es importante que nos quedemos con el lado de entender que
el resultado final de un pronóstico o de una proyección o de una evaluación, al final no son números que se van a cumplir sí o sí. Son números que casi nunca se cumplen, pero no por eso son malos. Creo que lo importante es cambiar un poquito la percepción y adentrarnos a lo que dice un poco la historia de ese número final, y de esa manera te va a servir más para tomar mejores decisiones en lugar de que utilicemos mal este tipo de resultados pensando que sí va a ser el día de mañana esto y al final pues no va a pasar porque siempre estamos pidiendo bueno, no disculpas, pero explicando por qué no pasó, ¿no? Muy bien, Rodrigo, creo que el mensaje está claro, nos sirve para tener un marco de referencia, para entender o darle un significado a los eventos y a lo que podría pasar, sin que eso implique una garantía al 100% de que suceda, pero nos da un marco de actuación, ¿sí? Claro. Y creo que es ahí donde está los beneficios, ¿no? Para trazar un plan, para tomar acciones, para debatir, para negociar, y creo que es ahí donde viene la real valía de la evaluación. Te agradezco. Esto es todo por hoy, amigos, así que les invito a que si tienen algún comentario, duda, nos escriban por redes sociales, y si no hay más, nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.